Y les voy a leer de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. La justificación nace de la fe, no de la ley mosaica. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para desobedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos ha sido ya representado Jesucristo como crucificado en vosotros mismos. Una sola cosa deseo saber de vosotros. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley o por la obediencia a la fe que os ha predicado? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vengáis a parar en la carne. Tanto como habéis sufrido por Jesucristo, será en vano. Pero yo espero que al cabo no ha de ser en vano. Ahora pues, aquel que os comunica el Espíritu Santo y obra milagro entre vosotros, ¿lo hace por virtud de obras de la ley o por la fe que habéis oído predicar? Ciertamente que por la fe. Según está escrito, creyó Abraham a Dios y su fe se le reputó por justicia. Reconoced pues que los que abrazan la fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Así es que Dios en la Escritura, previniendo que había de justificar a los gentiles por medio de la fe, lo anunció de antemano a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las gentes. Luego los que tienen fe, esos son benditos con el fiel Abraham. Palabra de Dios. Pues yo voy a comenzar este retiro primero dándole gracias a Dios por todos ustedes y por estar aquí acompañándonos y pidiéndole al Señor misericordia para que yo pueda ser la voz de sus corazones. Porque yo entiendo que cuando nos reunimos en el nombre del Señor como estamos hoy, lo que yo hago simplemente, siendo un siervo inútil del Señor, es vivir la experiencia interior de ustedes que se manifiesta a través de lo que yo proyecto con la bondad y misericordia de Dios, que le habla a cada corazón de acuerdo a lo que cada uno de ustedes saque de mí. Y lo que está en mí es para ustedes y que es del Señor. Y por eso, al estar aquí juntos, lo que hacemos es hablar los unos con los otros a través de una sola persona, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me escoge hoy para que sea el instrumento de esa voz. Yo no soy digno de eso y jamás reclamaré una cosa igual. Pero una cosa puedo decir: todos nosotros por el bautismo somos llamados a ser esa voz del Señor. Y no es porque nosotros en ninguna forma llegaremos nunca a ser dignos. No, es simplemente porque el Señor inclusive ha hecho hablar hasta una mula, una burra, así como podemos leerlo en las Escrituras. Por lo tanto, no se trata de mí ni de ustedes. Estamos aquí glorificando a Dios. Estamos glorificando al Señor por encima de nuestra humanidad, y que nuestra humanidad no sea un obstáculo. Que no sea un obstáculo mi humanidad, que no sea un obstáculo mi presencia física, la miseria mía, que no sea un obstáculo ninguna idea que ustedes se puedan hacer de mí o de ustedes mismos, para que podamos desaparecer y eliminarnos completamente como personas, para que la persona del Espíritu Santo pueda vivir en nosotros este momento. Y de la única manera que podemos hacer eso es haciendo el esfuerzo de demolernos completamente. Y en esa forma no hay ningún obstáculo humano que nos separe de la gracia del Señor, que está lista a ser servida abundantemente sobre cada uno de nosotros aquí presentes. Hemos venido acá para elevarnos un poco más hacia Dios, por encima de todo lo que somos y especialmente por lo que queremos dejar de ser, que es todo realmente. Porque nosotros sabemos que el único que es el Señor. Nosotros no somos. Nosotros tan solo podemos llegar a ser si Él es en nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque la filosofía del mundo nos enseña todo lo contrario. La filosofía del mundo nos eleva como personas y nos construye como seres humanos demasiado distinguidos, y nos convertimos en personas increíblemente sensibles y susceptibles y sobre todo ofendibles, entonces, y confundibles también. Yo no sé si estará correctamente hablado, pero eso es lo que sale, ¿cierto? Así de que yo digo, en este momento una de las intenciones más importantes que podamos tener nosotros para empezar este retiro sería pedirle al Señor que nos ayude a desaparecer, porque podemos venir
con las armas humanas en la mano. Y esas armas humanas son las que evitan que la gracia nos llegue por esas ideas que tenemos. Entonces, que el Señor derrumbe todos estos edificios humanos en que estamos construidos, para que la gracia del Salvador brille y abunde en cada uno de nosotros, y que después de este retiro quedemos todavía más centrados en un Cristo vivo que empieza a crecer en nosotros. Y eso se nota porque cuando nosotros podamos compenetrarnos en una experiencia viva de Dios, como puede ser esta para cada uno de nosotros, nos damos cuenta por los cambios que ocurren alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Porque un Jesús vivo ya comienza a transformarnos. Y lo primero que nos va a mostrar es todo lo que está dentro de nosotros que debe ser cambiado. Porque de nada sirve que vengamos acá para no tener una decisión tomada internamente con todas las fuerzas de nuestra alma y nuestro ser de cambiar lo que descubramos que está mal en nosotros. Porque sería una pérdida de tiempo, sería como una terapia, un entretenimiento. Para eso mejor vamos a hacer lo que hace la gente del mundo. Nos vamos para una sesión de yoga, nos vamos para una sesión de Reiki, para una sesión de meditación trascendental, y así nos entretenemos y aparentemente estamos como en paz. Eso hacen los paganos y la gente en el mundo. Pero nosotros somos de Cristo. Y nosotros no nos abogamos ni nos prendemos a las cosas paganas. Nosotros nos prendemos a un Espíritu Salvador que quiere darnos la libertad. Y la libertad nos la da si nosotros nos atrevemos a ser humildes y alcanzamos a desafiar el vicio y el mal que hay en nosotros. Para en esa forma enfrentarnos a una espiritualidad verdadera. Porque no hay cosa más horrible que ver a una persona todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo practicando su religión y nunca siendo una persona espiritual. La gente espiritual únicamente se reconoce por los cambios que hay en el corazón, nada más. La gente espiritual no se reconoce por estar 30 años en la iglesia haciendo cosas, espectáculos religiosos, o yo no sé cuántas cosas podamos hacer nosotros. Eso no es el llamado del Señor, porque los fariseos eran el grande espectáculo del templo y nunca llegaron a complacer a Cristo, jamás. Entonces, nosotros tenemos que entender que se trata de cambiar nuestro corazón. Por eso, en esa pauta, comenzamos esta jornada, con eso en el corazón, de que queremos desnudarnos no solamente, sino demolernos todas las cosas que obstaculizan la gracia de Dios en nuestros corazones. Y eso, para empezar, es mi humanidad frente de ustedes, que refleja la humanidad de ustedes, y al mismo tiempo lo interno de ustedes que rechaza lo que ustedes necesitan. Entonces voy a hacer una reflexión sobre la palabra de Dios. Nosotros tenemos una relación con la palabra de Dios, cada uno de nosotros, en un nivel muy diferente. Normalmente el católico tradicional, cultural, tiene una relación con la palabra muy escasa, y es la relación litúrgica. O sea, escucha la palabra de Dios en misa, escucha la palabra de Dios en un funeral, en un sacramento cualquiera, el bautismo, matrimonio, aniversarios, yo no sé cuántas cosas habrán en la iglesia que traen la gente a escuchar la palabra de Dios. Y el católico básico, elemental en la fe, tan solo tiene esa relación con la palabra de Dios, la escucha. Pero si usted le pregunta a esa gente cuando salen de la iglesia acerca de qué dijo el sacerdote en la homilía y qué palabra leyó, la gran mayoría no se acuerdan. Porque la palabra de Dios todavía no es el centro de la atención de esas personas. Entonces están dentro de una religión que ofrece unos pasos misteriosos que se obedecen simplemente por tradición y hacen sentir al hombre cómodamente en paz. Porque es como un interés que tiene personal de hacer las cosas que debe ser, o sea, obedecer por la ley. Y como hablamos en la palabra que nos acaba de dar el Señor, la ley no nos salva a nosotros. Abraham no fue justificado por la ley, y ninguno de nosotros lo será tampoco. Así de que por asistir a la iglesia y ser religiosos, nunca vamos a ser justificados ante el Señor. Lo único que nos va a justificar es la fe. Y la fe comienza por entender lo que el Señor nos ha revelado. Y lo que el Señor nos ha revelado está dentro de esta palabra que es la espada. La espada. Por eso tiene esta vaina de espada. Y es la palabra de Dios que realmente penetra en nuestros corazones si nosotros comprendemos cuál es el objetivo principal de entender el misterio que hay detrás de ella.
hay que entender primero esto que les voy a explicar. Lo que yo voy a compartir con ustedes es una experiencia mística de la palabra de Dios. Yo no soy, como ustedes la mayoría saben, yo ni soy teólogo, ni tengo ciencias religiosas académicas estudiadas. Lo que les comparto a ustedes es lo que el Señor ha infundido en mi corazón y mi experiencia mística de la palabra de Dios. Eso es lo que les puedo ofrecer. La palabra de Dios es no solamente vida y no solamente que está viva, pero es el elemento esencial para nosotros caminar por este destierro. El demonio, que es nuestro enemigo, que es invisible para nosotros, por lo cual tenemos un ángel guardián que es invisible también, para protegernos del enemigo invisible. Ese demonio conoce perfectamente la palabra de Dios. Ustedes saben que en una tentación a Jesús en el desierto, el demonio le cita al Señor un salmo y le dice que está escrito, le dice cuál es. ¿Por qué razón? Porque se sabe la palabra de Dios de memoria, porque él conoce, es un espíritu que tiene intelecto puro a pesar de haber sido derrotado, pero Dios no le quita nada a nadie de lo que le ha dado. Lo único que Satanás perdió fue la gracia sobrenatural de la presencia de Dios. Él la tiene solamente cuando Dios lo permite, como en el libro de Job está revelado, que aparece en diálogo con Dios. Pero de lo contrario, él no tiene la gracia de los ángeles, que obedecieron y están siempre en presencia de Dios. Así de que Satanás conoce la palabra de Dios. ¿Por qué razón Dios nos revela la palabra y nos la da y nos la entrega escrita? ¿Y por qué Jesús nos enseñó cada que Él estaba en el templo, abrían el rollo de la palabra y el Señor proclamaba desde esa palabra, siendo Él mismo Dios? Él era Dios mismo. Sin embargo, Él leía sus propias palabras en la ley, que estaban escritas, reveladas a través de los profetas de los años atrás, y Jesús las leía otra vez. Y nombraba a Isaías, nombraba a todos los profetas, y el mismo Jesús las leía. Él había podido simplemente en el templo hablar directamente lo que Él mismo tenía, porque Él era Dios mismo. Sin embargo, la obediencia a tomar el libro de la revelación de Dios en las manos, abrirlo y leerlo y proclamarlo, tiene un sentido de milicia en la tierra. El Señor nos da un arma, y por eso los apóstoles aparecen como el apóstol San Pablo con una espada en la mano, porque es la palabra de Dios, la palabra que derrumba los edificios más grandes del pecado, los edificios más grandes del demonio, la palabra de Dios. ¿Y cómo empieza uno a tener una relación con ella? En nuestra Iglesia Católica, tristemente, hasta ahora comenzamos a evangelizarnos con la palabra, con el conocimiento de la palabra de Dios a nivel personal. ¿Y por qué razón empezamos nosotros a evangelizarnos en esto? Pues porque el Señor nos ha puesto a prueba. ¿Y sabe cómo nos ha puesto a prueba? A través de nuestros hermanos protestantes. Porque a ellos no les dio la Eucaristía, pero les dio la palabra. Entonces ellos, como los discípulos de Emaús, están ardiendo en el corazón con la palabra de Dios. Solo que no han llegado a la cena esa, donde al partir el pan se encuentra el Señor. Pero esa cena seguramente que el Señor se las dará en el momento de la muerte, porque Dios no abandona a nadie que proclama su nombre y confía que Él es el Señor. Por eso la salvación es para todos nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión diferente en la tierra. Y a nosotros el Señor nos dio la cena de los discípulos de Emaús. A nosotros sí nos mostró el Señor al partir el pan su rostro. Nos lo mostró. Por lo tanto, a nosotros nos va a exigir el pan de vida que nos ha mostrado sentados a la mesa con los discípulos de Emaús. Los hermanos separados han llegado con Jesús por el camino de Emaús, pero no están presentes en la partida del pan cuando Jesús aparece vivo. Por eso no lo reconocen como presencia viva en el pan. ¿Eso los hace inferiores a nosotros? No, no los hace inferiores a nosotros, porque a todos nosotros nos ha sido llamado el Señor a la salvación. Pero sí nos hace a nosotros responsables de lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo irme a caminar con los discípulos de Emaús y después no entrar a la casa donde yo sé que el Señor va a entrar a cenar y partir el pan. Yo no me puedo quedar en el camino proclamando la palabra de Dios solamente. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no he sido llamado a ese evangelio. Yo fui llamado a un evangelio que se consuma en la Eucaristía. Por lo tanto, para entender la responsabilidad que tengo como católico, no puedo llevar un vestido protestante, porque a eso no fui llamado yo.
Por eso hay de aquel que vestido con todo el atuendo que se le dio al soldado de Cristo eucarístico, que es católico, se quita ese vestido y se viste con el evangelio del camino, que no llega a la partida del pan. Hay de aquel, porque ese no es su ministerio, y a eso no los llamó el Señor a servir. Los llamó a otros y a ellos los llamó a servir en esa forma, pero a nosotros nos llamó a servir en una forma diferente. Y por eso la palabra de Dios entra hoy en un escenario de los últimos tiempos, en este momento tan vital en nuestra vida, que es el momento de enfrentarnos a lo que vinimos a hacer. Yo no creo que sea ningún secreto para ninguno de ustedes de que estamos viviendo momentos únicos. Yo acabo de llegar, como la mayoría de ustedes saben, de una misión de varios meses, y les voy a comunicar algo como esto, referente a la palabra de Dios. En mi misión en Asia, en Malasia, Filipinas, Tailandia, Indonesia, en todos esos sitios, yo encontré algo muy increíble, y es la conversión de los budistas, taoístas, sintoístas e hinduistas al catolicismo. Y ustedes no se pueden imaginar lo que es eso, porque hay al frente mío personas como ustedes, pero que vienen de un mundo pagano, convertidos al catolicismo. La mayoría entraron por razones sociales, económicas o políticas. Por ejemplo, en Malasia, que es un país musulmán, un rey, es una monarquía con un parlamento democrático, todos son musulmanes, pero tienen un pequeño grupo de católicos. Y esos católicos son fuertes en esas islas, y ellos no son perseguidos, pero tampoco los musulmanes pueden por ley convertirse en el catolicismo, no pueden. Así de que es muy limitado todo esto. La gente, ellos son como apóstoles que traen gente de la China, de otras islas, de Indonesia, de Tailandia, de Vietnam, de todas esas islas que están conectadas, y de ahí traen sus fieles. De vez en cuando un musulmán se las arregla para cambiar su nacionalidad. Yo no sé cómo hacen cosas increíbles, y ahí están siendo malasios, pero porque nacieron en Londres y volvieron a Malasia. Pero lo que les quería contar es esto. Después de dar una conferencia en una iglesia de Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, tenía preguntas y respuestas. Y muchos de estos paganos convertidos todavía no entienden absolutamente nada de la fe, porque algunos están entrando ya en una conversión verdadera. Ellos entraron a la iglesia porque era un lugar donde estar para encontrar oportunidades, porque los católicos de Malasia son gente muy pudiente económicamente, es como una clase media alta y económicamente bien, y entonces los paganos de clase más pobre entran a la iglesia para encontrar oportunidades. No todos, porque también hay entradas místicas allí, gente que ha recibido increíbles experiencias de la Virgen María en las formas. Ustedes conocen miles de testimonios que han leído y han conocido personalmente de gente que ha tenido experiencias de Dios estando lejos de Dios, y así han regresado. Pues no es muy diferente con los paganos. Han vivido experiencias así por un escapulario que le regalaron, una medalla, un encuentro con una persona en un tren, en un avión, algún sueño, no sé cuántas cosas. Es interminable. Pero lo que yo les quería comentar es esto, la fuerza de la palabra de Dios. Ellos, por la doctrina y las enseñanzas de la tradición, los paganos, entran muy lentamente a la iglesia para convertirse en de verdad. Pero la palabra de Dios presentada con toda la fuerza y con toda la convicción de que es palabra de Dios, eso transforma corazones. Eso cambia completamente el sentido de la vida, no solamente en el pagano, pero también en el mismo cristiano. Porque no se trata de escuchar un sermón a todo volumen y apasionado y emocional, como los televangelistas americanos, que toman la gente y la hipnotizan, como un Benny Hinn y toda esta gente que son tan populares y tan grandes, porque traen toda esta fuerza hipnótica en el nombre de Cristo. Y no es que yo esté poniéndolos afuera ni criticándolos de ninguna forma, sino dándoles un ejemplo de los niveles que hay de predicación de la palabra de Dios. Hay muchos niveles, pero el Espíritu de Dios siempre se manifiesta cuando la palabra está pronunciada. Ustedes se dan cuenta,
a veces la pobreza y la quiebra espiritual de un sacerdote en una misa de domingo, cuando la homilía es tan pobre de fuerza espiritual que las palabras del Evangelio parece que cayeran directamente en el atril de donde está leyendo, y parece que nunca viajaran por entre la iglesia y mucho menos por entre los corazones. No parece que la palabra viajara por la quiebra espiritual en que se encuentra el sacerdote, porque él mismo no cree lo que está predicando, y por lo tanto la palabra parece que no tuviera vida. Pero ¿sabe cómo la tiene? La tiene en la tristeza de los fieles. Ahí tiene vida la palabra de Dios. Porque los fieles quisieran que esa palabra se presentara con más fuerza. Y eso es la misma palabra de Dios haciendo efecto en los corazones para que tengan misericordia de esa persona que no cree en lo que predica. Pero fíjense, en la palabra de Dios siempre actúa. En alguna forma en nuestro corazón nos va a tocar. Aún la palabra que aparentemente desde un punto de vista humano no está viajando al corazón porque parece estrellarse al frente de la persona que la predica. Pero aquí viene la relación directa, personal de cada uno de nosotros con la palabra. Nosotros hemos sido introducidos a la palabra de Dios, cada uno de nosotros en una forma diferente. Cuando éramos niños, si somos católicos de cuna, a nosotros en el colegio nos empezaron a mostrar el catecismo. Y el catecismo todo es palabra de Dios, porque es una doctrina que está basada en lo revelado por Dios, por lo tanto es palabra de Dios. Luego encontramos nosotros todas las catequesis que nos llevan a entender la liturgia. Toda la liturgia nuestra está construida y estructurada en la palabra de Dios, absolutamente toda. Luego nos introducen a las devociones. Todas nuestras devociones, incluyendo las novenas, los rosarios, los viacrucis, todas las coronillas habidas y por haber, todas están centradas en la palabra de Dios. Usted lee un rosario. ¿Y qué es un rosario? Pues es la anunciación del arcángel San Gabriel, es el encuentro con la prima Santa Isabel, son los misterios de la encarnación, de la muerte, la pasión, la resurrección, la ascensión, la asunción. Todos estos misterios son palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos expuestos a todas estas etapas de la palabra de Dios en una catequesis. Pero falta algo en nosotros, y es que nosotros debemos hacer un ejercicio espiritual muy fuerte en el cual nos demos cuenta que cada vez que nosotros leamos una frase de las Escrituras, nos acordemos que esta lengua mía, estos sentidos e instintos míos, esta razón y esta voz que el Señor me dio, va a ser usada por un instante para que el Señor hable. Y es la palabra de Dios, o sea, el Señor va a hablar. Por ejemplo, abrimos en cualquier parte y yo leo San Juan 3:1. Escucha, el Señor va a hablar. Yo soy un simple instrumento. A través de mí, cuando yo pronuncio esta palabra, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Y no podemos olvidarnos de eso, porque si no, vamos a violentar y vamos a convertir la palabra de Dios en una simple revelación, que es algo que se ha dicho siglos atrás a través del apóstol Juan. Y nos olvidamos que no es ni Juan, ni Pedro, ni usted, ni yo, sino el Espíritu del Señor, el que habló a través de ellos, habla a través de nosotros y hablará a través de todos los que vienen después de nosotros. Aquí está, esta es la palabra de Dios, una sola frase. San Juan 3:1. Coloquio con Nicodemo. Había entre los fariseos uno, magistrado de los judíos, que se llamaba Nicodemo. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviere con él. Jesús respondió y le dijo: en verdad te digo, quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede nacer uno que es anciano? ¿Por ventura puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, quien no naciere por agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y es el Señor el que habló. Es el Señor. Y eso tenemos que entenderlo. Uno, en el diálogo que hay aquí, encontramos una narración hecha por San Juan.
¿Quién cree ustedes que inspiró a San Juan para acordarse exactamente de ese momento y para entender exactamente lo que pasó y proyectarlo? ¿Cierto? ¿Quién? Es el Espíritu Santo el que lo proyecta. Por eso el Espíritu Santo habla cada vez que se leen las Escrituras. Es el Señor, y esa palabra sana el corazón. Si nosotros entendemos la fuerza que hay en la palabra de Dios. Por eso les voy a compartir con ustedes algo que el Señor me ha mostrado sobre las Escrituras. Miren la diferencia que hay entre protestantes y católicos. Los católicos somos de experiencia mística y contemplativa por la Eucaristía. Hay gente que viene convertida, conversa de una iglesia protestante a los católicos y encuentran la misa muy aburrida. Porque la iglesia protestante no tiene esos sacramentos y por lo tanto no tiene la mística ni la contemplación. Entonces cuando llegan a una iglesia mística y contemplativa no entienden los misterios, no entienden la campana cuando todo mundo se arrodilla. Aunque hay testimonios que ahora les voy a contar de lo que hace eso. Cuando una persona no es católica y está en una misa, suena la campana y todos caen al suelo y llega ese silencio. Y lo que ha pasado con eso y los miles de personas que se han convertido en ese momento. Pero esto es lo que sucede, la diferencia. La Biblia, esto es lo que el Señor me ha mostrado. Este es un libro sagrado y santo y debe ser tratado como tal, como un tesoro. Este es un tesoro. Y si usted, esto lo debe tener usted cuidado como el tesoro más grande. Este es el arma más grande de todas. Nosotros, como no somos estudiosos de la Biblia, sino que nosotros somos llamados a vivir la experiencia mística de la Biblia, entonces la Biblia nuestra no es un libro ni un cuaderno de lecciones. Por esa razón, el Señor me ha mostrado que uno nunca debe rayar una Biblia. Jamás debe escribir en ella. Nunca se atreva usted a hacerle rayas a la Biblia. Eso viene de los protestantes. ¿Y por qué razón? Porque ellos no tienen la gracia de tener esa mística y ese entendimiento de la parte interna de la palabra de Dios en el sentido eucarístico. No estoy diciendo que ellos están mal, ni estoy demonizándolos, no me van a entender mal. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Les estoy enseñando algo que el Señor me enseñó a mí, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros de entender los misterios que hay en la palabra de Dios. La Biblia no se puede rayar. Esto no es un cuaderno de lecciones. Si usted quiere, mire, es que ni siquiera podría decir usted que usted va a tomar una fotocopia de la Biblia y después rayarla. No, es lo mismo, es la palabra de Dios. Usted lo que tiene que hacer, si quiere tomar notas, tome notas de la Biblia al lado, llévelas dentro de la Biblia, lleve un papel acá donde le señale a usted algo que le interesó, pero nunca la raye. ¿Ustedes se dan cuenta la diferencia entre escuela primaria y escuela secundaria? ¿Se dan cuenta la diferencia entre escuela secundaria y universidad? ¿Se dan cuenta de los grados espirituales que cada uno de nosotros tenemos? Pues les voy a contar una cosa. Nosotros como católicos tenemos el grado espiritual más alto del cristianismo, pero desafortunadamente no sabemos. Por esa razón no entendemos estas cosas. Y hay gente que se ha ofendido por lo que yo he dicho. Y no me importa. Porque yo les he dicho varias veces a las personas que han venido antes, lo último que yo voy a hacer es venir a complacerlos a ustedes. Que Dios no permita que yo nunca me pare aquí al frente a tratar de que ustedes me quieran, me apoyen y me respalden. Eso sería el final de mi ministerio y yo nunca me podría presentar ante el Señor con mi corazón limpio. Voy a decir todo lo que tengo en el corazón y voy a decir todo lo que el Señor ha infundido en mí, sin importarme lo que piensa ninguno de ustedes, con todo el respeto que ustedes se merecen. Pero ustedes entienden, estoy aquí es para contar la verdad que el Señor me ha mostrado en mi corazón. Si alguna persona muy sensiblemente se ofende por esto, pues yo le llamaría que revise su amor propio, porque eso es lo que se ofende, el amor propio. Porque estamos aquí entre hermanos, y si no estamos de acuerdo, pues lo hablamos. Y si no nos ponemos de acuerdo, no argumentamos ni discutimos. Así queda en el nombre del Señor, y que el Señor se lo muestre algún día. Pero la verdad no cambia. Y la verdad es esta: la palabra de Dios es santa y es sagrada. Y la Biblia no es un cuaderno de lecciones. La Biblia es un libro santo y sagrado que no se puede utilizar como cuaderno.
Así es. Entonces, eso es algo muy importante que sepamos, porque de pronto influencias protestantes de nuestra vida nos pueden llevar a hacer cosas así. Hay gente que ignorantemente imita a hermanos menores y hacen lo que ellos hacen. Cuando en la familia se ha dicho que nosotros debemos imitar cosas que otros hacen y llevarlas al ejercicio que no debe ser. Y esto de repente a una persona que tenga espíritu de escriba. El espíritu de escriba es aquel que está formado académicamente en la palabra. Y de repente esto le parece, ¿sabe qué? Escrúpulo. De repente. Le parece un escrúpulo. Pero le estoy asegurando a usted, en el nombre del Señor, que lejos está esto de ser un escrúpulo. Es la verdad. Porque si sabemos de que esta es la palabra de Dios, usted se imagina ponerle un resaltador amarillo, y después uno verde, y después poner unas líneas, y después no sé qué, simplemente para acordarme lo que decía esa palabra. Eso no es, porque sabe una cosa, si usted es tan espiritual y usted cree tanto en la palabra de Dios y usted sabe que es el Espíritu de Dios el que maneja esto, entonces ¿por qué no confía en el Señor de que el Señor le va a dejar esa palabra en su corazón y usted la va a encontrar cada vez que la necesita? Porque de lo contrario, usted no va a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Mire, hay gente, hay predicadores que de la única manera que se sienten bien es si le hablan a usted 3 frases y ya le tienen que decir San Juan 27:2 y después, y el Señor tal cosa, Mateo 3:14. Mire, le cuento una cosa, yo no estoy poniendo eso por debajo, pero la necesidad espiritual no se trata de mantener una predicación que es una cátedra documental en cada segundo de su prédica. Lo más importante no es mostrar que yo conozco la Biblia y estoy documentado para que usted me respete y para que usted confíe en mí y para que sepa que estoy hablando con la palabra de Dios. Eso es vanidad y pretensión en muchas partes, no en todas. No se puede condenar eso, porque muchas veces dice uno, así como dijo San Pablo, 1 Corintios 3, para que usted se dé cuenta sobre cualquier cosa que uno esté hablando, ¿cierto? Pero no condeno eso. Pero me estoy refiriendo, hay un elemento de vanidad en esto si el hombre no se cuida. Porque hay mucha gente que viene y dice, ¿cómo predica de hermoso? ¿Cómo se conoce las Escrituras? ¿Cierto? Y está totalmente impresionado por eso, por la prédica tan hermosa y por lo tanto que conoce las Escrituras. Y por eso se van a escuchar a esa persona. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No, porque las cosas no son, las del Espíritu no son a través de nuestra pretensión intelectual. Las cosas del Espíritu es que la palabra que yo predique penetre su corazón. Y que si penetró su corazón, usted va a encontrar eso revelado en la palabra de Dios, sin importarme que yo le diga dónde está. Ahora, si usted tiene curiosidad, lo buscamos juntos a ver dónde está, porque ahí va a estar. Ahora, si yo estoy dando una lección de Biblia acá, pues claro, les voy a contar de dónde viene lo que estoy enseñando, porque es una clase de Biblia. Pero si estoy predicando, estoy entregando el Espíritu del Señor a ustedes. Y Jesús, cuando leía las Escrituras, las leía en el templo directamente de Escritura, pronunciando la palabra de Dios, leyendo directamente del libro. Es muy diferente eso. Pero si estamos hablando del Espíritu, no se trata de traer pretensiones espirituales acá para que ustedes impresionen, porque eso no los va a transformar, eso los va a emocionar. Mire, hay gente, yo he visto predicadores que hacen llorar a la gente, los hacen llorar, y se da cuenta, usted va a esas iglesias mes tras mes, año tras año, y esa gente lloran, descansan en el Espíritu, se para una persona, levanta las manos, caen 10 personas al suelo, hasta se sanan los enfermos. Pero mire usted, los corazones de la congregación no han cambiado, no han ganado caridad, no tienen más compasión, todavía tienen esos mal genios, esos fusibles cortos que se alborotan con nada, tienen todos esos rostros de limón que parece que estuvieran condenados, ¿cierto? Y todas estas cosas que no traen la verdad de Dios. Por eso no se trata de vivir una palabra emocional de Dios, eso no es. La palabra de Dios es una experiencia mística con el Señor, y la experiencia mística con el Señor es primero, si usted se concentra solo en una cosa, y la cosa es esta, piense, cuando usted lee las Escrituras, el Señor le está hablando a usted directamente, y cuando su lengua está pronunciando esas palabras, le está sanando a usted su vida por dentro, porque usted se puede imaginar lo que es repetir algo que salió de la boca de Dios y ponerlo en su boca. Por esa razón, el Señor me enseñó a mí, como yo no preparo mis charlas,
Nunca estudio nada para hablar, sino que vengo confiado en que el Señor va a ser el que va a hacer el trabajo. Entonces, lo único que yo recibí del Señor como instrucción fue, antes de hablar, leo la palabra, para que la palabra de Dios sane mis instintos, sentidos y razón, limpie mi lengua y limpie los oídos de los que me van a escuchar. Eso es la condición. Y al final la leo otra vez para que todo lo que el Señor presentó quede sellado en los corazones con la misma palabra de Dios y pueda hacer efecto en el corazón, y el enemigo que está de afuera, porque no puede entrar, que está de afuera, no se lo vaya a robar cuando usted salga. Eso es el sentido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para compenetrarnos en este misterio de la palabra? Nosotros católicos que tristemente no hemos sido educados lo suficiente en el conocimiento de la palabra de Dios como arma, como espada. No hemos sido lo suficiente educados en esto. Pues vamos a educarnos, ¿saben por qué? Porque lo vamos a necesitar. Yo no creo que sea un secreto para ninguno de ustedes que están acá, que son pueblo de Dios, de que estamos viviendo cada vez una oscuridad espiritual más poderosa, más fuerte. Y la oscuridad espiritual va a traer la gente con más sed de Dios y van a buscar la verdad. Por eso, en estos momentos, una persona que tenga la mínima intención de alcanzar al Señor, de buscarlo de verdad, va a descubrirlo donde está de verdad. Los falsos profetas, los predicadores vanidosos y pretenciosos van a perder su trono, van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque el Señor viene hablando con toda la fuerza en estos momentos, porque si nosotros no recibimos la fuerza de Dios en estos momentos, el río de este mundo perverso nos va a arrastrar y nos va a llevar a todos, a sus hijos, a sus hermanos, a todo el mundo en este vendaval de perdición que hay aquí afuera. Ahí está la perdición de este mundo. Y nosotros no tenemos nada que temer, porque nosotros tenemos Cristo en nosotros, que derrotó todo mal, que es capaz de darnos la fuerza para derrotar toda tentación, que nos da la fuerza para vivir una realidad espiritual mística, una realidad espiritual transformante, que no sea una hipocresía y una superficialidad, una pretensión donde yo vivo una experiencia religiosa y me siento acompañado y me siento protegido y me siento que estoy haciendo lo correcto. Que no sea eso, porque eso es para fariseos y para hipócritas. Eso no es suficiente. Tenemos que empujarnos mucho más allá. Y tampoco es suficiente la caridad que hacemos únicamente para sentirnos bien, como si nos estuviéramos comprando a Dios. Eso tampoco es suficiente, porque no podemos comprarnos a Dios. Por eso Él dice, ya en el Nuevo Testamento con Cristo, Él dice, no quiero esas cosas que me ofrece, no las necesito. Yo soy el dueño de todo, yo hice todo, entiéndame. Todo lo hice yo. Yo soy el dueño también de su vida porque yo la creé. Y sin embargo le doy libertad para que no me quiera. Libertad para que se vaya para otro lado, para el abismo si quiere. No le exijo nada, pero yo lo creé a usted. Y todo lo hago yo, todo lo sé yo, todo lo puedo yo. Y si nosotros entendemos eso, entonces ya nos elevamos al Espíritu, que es lo que el Señor quiere, por encima de esta carne. Por encima. Y no es que estemos condenando la carne, porque la carne es un instrumento de condenación o de salvación, pero elevarnos por encima de ella y entender qué es lo que el Señor quiere darnos en esta mañana, en esta reflexión. Esto es lo que nos quiere dar. Hoy son los tiempos que el Señor nos anunció y nos dijo, vendrán de todos lugares a decirles, allí está Jesús, allá está Jesús, allá está Jesús, y le dicen, allá está María, con el niño Jesús, y allá está San Miguel, y allá está todo esto, y de eso tenemos por todos los rincones hoy, en todas las esquinas. ¿Y qué nos dice el Señor? No se dejen engañar, porque hasta los hijos de Dios, creyentes, van a caer en esas trampas. Acuérdense, ¿dónde está Jesús? Jesús está en nuestro corazón, primero. Y segundo, el encuentro con Jesús está para nosotros como católicos en la Eucaristía directamente. Y para poder entender esa Eucaristía, tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Y cómo entendemos la palabra de Dios? Yo en una oportunidad, algunos de ustedes que han estado acá, me escucharon decirles esto. El Señor, recién que yo entré en mi conversión, me dijo un día, yo estaba aterrado, porque leyendo las Escrituras no entendía nada, absolutamente nada.
y cada que abría la escritura yo nunca la leí como un libro, nunca pude. Yo nunca pude leer de página 1 al final, nunca la pude leer así. Fue imposible, traté 1000 veces y no pude. Me tocó leerla por libros, no el libro entero. Entonces, un día le estaba diciendo yo al Señor, ¿cómo voy a hacer si yo empecé tan tarde en mi vida? Y ya perdí todo el tiempo que tenía para aprenderme este misterio que seguramente toma toda una vida entera. Y llevaba 33 años lejos de la iglesia y perdí todos esos años que seguramente eran los que necesitaba para aprenderme las escrituras. Y el Señor me mostró, me dijo, primero, cuando nosotros leamos las escrituras tenemos que darnos cuenta, no estamos leyendo un libro humano, no estamos leyendo algo que tenga que ver con nada humano. Estamos leyendo un lenguaje espiritual que es Dios mismo hablándonos a nosotros. Entonces, ¿usted cree que un escolar, un estudiante, un intelectual puede aprenderse la palabra de Dios estudiándola? No se la aprenderá nunca. La aprenderá a interpretar a su manera. La aprenderá a pronunciar a su manera. Pero nunca la recibirá en el corazón estudiándola. Nunca, jamás. Nadie ha encontrado a Dios pensando. La gente ha encontrado a Dios sintiéndolo, no pensándolo. El pensamiento es un elemento primordial humano para tomar decisiones que puedan abrir el corazón, para que el corazón finalmente pueda dejar de pensar y se abra al espíritu que no piensa, sino que actúa. Eso es. Entonces, ¿por qué razón somos nosotros creados inferiores a los ángeles? ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles? Es esta: los ángeles son intelecto puro. ¿Qué quiere decir eso? No piensan, son instantáneos, donde quieren están. O sea, es instantáneo. Entonces nosotros tenemos que pensar, y cuando pensamos, no todas las veces actuamos lo que pensamos. Y muchas veces nunca hacemos nada de lo que pensamos. Pues menos mal, porque la mayoría de nuestros pensamientos son malos, ¿cierto? Exacto. Pero el Señor nos ha dado a nosotros esto, y esto es lo que me explica con las Escrituras. Él dice, me dijo a mí, lea las Escrituras sin entenderlas. Léalas todos los días sin entenderlas. Ore antes de abrir las Escrituras. Ore, siempre ore, antes de abrirlas. Después de que las abra y lea dónde leyó, no se preocupe de pensar qué fue lo que leyó. Acuérdese que el Señor le habló. El alma suya sabe exactamente lo que el Señor le dijo. Y por lo tanto el alma se fortaleció con esa palabra, aunque usted no entiende cómo. Y un día, de tanto alimentar su alma con la palabra de Dios, el alma fortalecida va a darle gracia a su pobre intelecto para que su pobre inteligencia termine entendiendo la palabra de Dios. O sea, hay que llegarle a Dios por el Espíritu y no por la cabeza. Desen cuenta que ese es el estado inferior del hombre. ¿Por qué razón los escribas se estrellaron contra Jesús? Porque todos se aprendieron la palabra estudiándola como locos. Y no estoy diciendo yo a ustedes que no deben tomar clases de Biblia, que no deben compenetrarse en un discernimiento de la palabra. No estoy diciendo eso para que no me interpreten mal. Es muy santo y es conveniente sentarse con la comunidad a leer la palabra de Dios y discutirla. Pero no es santo ni es conveniente el convencerse de que ese discernimiento y esa discusión entre los hermanos ha tenido en su corazón la absoluta claridad de lo que es la palabra de Dios. La claridad perfecta de lo que es la palabra de Dios va a estar en el corazón del hombre por la gracia de Dios, nada más. Usted puede leer una palabra 50,000 veces y no la entiende hasta que Dios le dé la gracia. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es una llave, una llave. Miren, yo estoy hablando con ustedes hoy y no les estoy diciendo nada nuevo, ni una sola palabra. Pero el Señor para cada uno de ustedes tiene un momento de gracia hoy. ¿Por qué? Por la humildad que ustedes tuvieron de venir aquí a escuchar a una persona que tal vez tiene más miseria que todos ustedes juntos. Ya por eso se ganaron una gracia.
Porque eso es bajar las armas humanas al suelo y decir, ¿sabe qué? Voy a escuchar a este hombre, aunque este hombre pues parece más pecador y más peligroso que yo. Sin embargo, lo voy a escuchar a ver qué es lo que tiene para decir, ¿cierto? Entonces, y eso es ya una gracia, ya recibí una bendición. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que el amor al prójimo. ¿Cierto? No hay nada más grande, porque ese es un acto de amor. Ahora cuente de ahí en adelante lo que puede pasar. Pueden pasar cosas maravillosas, porque el Señor entra por el amor. Usted le da una oportunidad a Dios, así de grande, diminuta, y se entra el Señor y abre las puertas y lo llena. Porque Él no busca sino las mínimas oportunidades para llenarnos de su amor. Entonces, en la palabra de Dios, debemos contemplar nosotros el misterio de que Dios nos va a revelar en nuestro corazón exactamente la gracia que necesitamos para el momento en que estamos. ¿Y cuál es el momento en que estamos hoy? El momento en que estamos hoy son las decisiones que hemos tomado. Las decisiones espirituales. Y las decisiones espirituales son ¿cuánto quiero cambiar yo? Ustedes saben que cada uno de nosotros aquí presentes tenemos un nivel de pecado diferente, porque todos somos pecadores acá. Aquí habemos potenciales santidades, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es llamado a ser santo. Y el solo hecho de darle una oportunidad a Dios para que se manifieste entre nosotros como está haciendo en este momento, ya es un camino en la santidad. Pero para alcanzar la santidad tenemos que correr la carrera entera hasta el final. Y el día que termine y nos encontramos ante el tribunal del Señor, nos vamos a dar cuenta si dimos todo para que el Señor nos complete y encontremos la corona de la santidad eterna. Por lo tanto, aquí no hay santos todavía. Estamos en camino de santidad los que tomemos decisiones de obedecerle a Dios. Pero supongamos que usted todavía no ha tomado una decisión definitiva de obedecerle a Dios en todo. ¿Quién puede juzgarlo a usted? Nadie, solo Jesús. Entonces no estamos acá para señalarle con el dedo a nadie los pecados que tiene nadie. No, aquí estamos para darnos cuenta que somos pecadores, para amarnos, respetarnos, aceptarnos exactamente como somos. Y si usted me dice a mí, ¿sabe qué? Yo vivo en pecado, pero yo temo al Señor. Y no sé cómo voy a hacer para cambiar mi vida, porque yo sí entiendo de que no debo vivir así. Yo amo a una persona así. Yo amo y respeto a una persona así. ¿Por qué? Porque usted está consciente de eso. No le acepto lo que está haciendo. No, yo no puedo amar el pecado en que está, pero sí tengo que amar al pecador. Lo tengo que amar. Porque no es al pecador el que acusamos, sino que denunciamos al pecado que es Satanás. Y eso es importante. Yo no denuncio al hombre adúltero, denuncio al adulterio que es el diablo. Y oro por el hombre que está en adulterio. Yo no denuncio al ladrón, sino al robo que es Satanás. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre denunciar al diablo y no denunciar a nuestros hermanos. Porque eso nos hace a nosotros fariseos. La iglesia está hecha para los enfermos. Cristo vino para los pecadores. Por eso que nunca nosotros nos vamos a elevar a un nivel de juzgar a nadie y de empezar a discriminar a la gente. Y solamente estos que están como más comprometidos deben estar en mi grupo. Pero los que nos parecen ser tan comprometidos, saquémoslos de acá. Porque no nos convienen, nos van a hacer quedar mal. Vamos a dañar la gente buena de adentro. Esos son fariseos hipócritas. Porque ¿quién puede sacar a nadie de Dios? Nadie puede quitarnos el amor del Señor. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie. Sin importar cómo somos de pecadores, sin importar cómo somos de imperfectos, sin importar qué es lo que no hemos podido lograr hacer. Tal vez por pereza, tal vez por indiferencia, tal vez porque no queremos, tal vez porque no podemos. Yo no sé, pero no importa. Estamos acá es para continuar recordándonos los unos a los otros que el camino ideal es la obediencia a Dios. Es el camino ideal, invitándonos los unos a los otros constantemente como hermanos en Cristo. Todos los días invite a su hermano, todos los días invítelo a que obedezca. ¿Y cómo puede su hermano contagiarse la obediencia? A través de su propia obediencia, no a través de sus palabras. Las palabras no van a hacer nunca nada. Pero si nosotros logramos conquistar un pedacito más de esta montaña que estamos escalando hacia el Señor, le aseguro que el lazo que le lanzamos al que viene atrás es posible que le dé la fuerza para escalar también con nosotros. Y por esa razón es de escalar cada uno
Si alguno de ustedes está acá, ha escalado una montaña de niño, o yo no sé, o de adulto, ustedes saben lo que es eso. Una montaña bien escarpada, donde uno sube y cada paso le cuesta y se resbala, y va conquistando, y va lanzando para atrás un lazo, y los otros se van prendiendo, y de acuerdo a la fuerza que uno le pone al lazo, donde lo clava más arriba, se pueden subir otros, y esa es nuestra vida cristiana. La vida cristiana nuestra es escalar la montaña, invitar a todos que suban, pero nunca mirar para abajo para mirar al otro inferior porque no ha subido a la velocidad de nosotros o porque no está donde estoy yo, porque ninguno está ni más bajo ni más alto, porque todos estamos en la montaña de la salvación. Y la montaña de la salvación no tiene niveles, solamente tiene esfuerzos, sacrificios, entrega total, abandono a subir a la cima. Eso es todo, pero no tiene niveles, porque Dios ama y respeta tanto al que está mirando la montaña abajo pensando en subírsela, como al que empezó, como al que va en la mitad, como el que llegó. Todos son iguales para el Señor. Lo importante es que el amor entre nosotros sea un amor incondicional, y por eso la palabra de Dios nos va a llenar de ese amor. Si usted quiere llenarse del Señor, siempre lea las Escrituras todos los días. No se preocupe por entenderlas. Si usted un día tiene una oportunidad de tomar clases de Biblia o algo así, asegúrese que no tome clases de Biblia con una persona que lo quiera convertir a algo. Porque una persona que tenga intenciones de convertirlo a algo, no tiene buenas intenciones. Porque ¿sabe qué? Ninguna persona lo puede convertir a usted a nada. El único que nos puede convertir es Dios. Si una persona está tratando de convencerlo a usted de algo, esa persona no viene en el nombre del Señor. Miren ustedes, lean los apóstoles, lean los evangelistas. Los evangelistas nunca predicaron para convencer a nadie, nunca. Simplemente vinieron a anunciar y se fueron. El trompetero del Señor anuncia la palabra de Dios y se va. ¿Por qué? Como dice San Pablo, Pablo sembró, Apolo regó. ¿Quién hace crecer? Cristo, solamente. Entonces yo no vengo aquí a tratar de convencerlo a usted de que haga lo que yo le digo. No, yo vengo aquí a exhortarlo, a proclamar la palabra de Dios, a dejar que el Espíritu me utilice para que en su corazón usted tome decisiones de dejar que el Señor haga crecer esa semilla en su corazón. Por eso, cada que usted escuche a una persona tratando de convencerlo a irse para acá, a cambiar de esto, a irse para allá, a cambiar tal cosa, esa persona no viene en el nombre de Dios. Los profetas de Dios, los apóstoles del Señor han sido llamados a proclamar y exhortar nada más, no a convertir, porque no pueden. Nadie tiene el poder de convertir a nadie. Por eso no nos invitemos a irnos para ningún lado. Por eso San Pablo dice que Dios no permita que yo vaya a plantar un fundamento donde el fundamento ya ha sido plantado, que es Cristo. Ustedes se pueden imaginar que hay gente que se lleva la gente de una iglesia donde están bautizados y se la llevan para otra y le dicen, ¿alguna vez has recibido el Espíritu del Señor? Y hay católicos tan ignorantes que dicen, no. Ustedes se pueden imaginar y les imponen las manos y dicen que reciben y se caen y reciben el Espíritu del Señor por primera vez y se transforman y empiezan a sentir cosas que nunca sintieron y encima de todo lo creen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les pasa. ¿Y sabe por qué les pasa? Porque el espíritu del diablo los hace pecar por esto. Miren el pecado tan grave que hay acá. Si usted toma a un bautizado y lo vuelve a bautizar, le está diciendo que el espíritu que recibió cuando lo bautizaron no era el espíritu de Dios, sino el de Satanás. Porque no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el del diablo. Entonces, si alguien me trae a mí a algún lugar y me dice, a ti, tú no has recibido el espíritu de Dios todavía, te lo voy a dar. Y se lo dan. ¿Qué espíritu cree que le están dando? Si el Espíritu de Dios ya se lo dieron, a usted ya lo bautizaron. ¿Cómo así que lo van a bautizar otra vez? ¿Qué hace usted? Primero negó a Cristo, porque usted dijo, yo no recibí al Señor. Negó toda su iglesia, negó toda la tradición sagrada de 2000 años. Y encima de todo, se dejó convencer que usted nunca ha sido bautizado. Hágame el favor, eso es lo mismo que hacen los masones. Los masones son satánicos. ¿Y qué hacen con la gente? Cuando los inician les dicen que vienen del oriente o del oeste y van hacia la luz. ¿Y que vienen de dónde? De la oscuridad. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Un católico iniciándose como masón diciendo que viene de la oscuridad y va a entrar a la luz del gran arquitecto que es Satanás. Pónganse a pensar, ¿y qué diferencia hay entre un masón
que está iniciando a alguien en una cosa satánica con una persona que nos bautiza otra vez siendo bautizados. Entonces, que Dios no permita que yo siembre un fundamento, una fundación donde ya ha sido edificada. Porque Cristo, entregado al corazón del hombre, ya está vivo en nosotros. Una cosa es que Dios a una persona que no es eucarística le dé Eucaristía. Porque ese es el discípulo de Maús que entra a la casa a partir del pan con Jesús. Esa es otra cosa, porque esa es una gracia. Pero el discípulo de Maús que todavía no ha recibido el pan partido no es diferente al que lo recibió. Solo que las obligaciones y las responsabilidades que tiene son diferentes. Por eso tenemos que amar y respetar a todos nuestros hermanos separados, pero nunca olvidarnos quiénes somos. Y nunca aceptar que nadie nos va a sacar de donde estamos a bautizarnos otra vez, porque estamos negando a Cristo nosotros mismos. Que Dios nunca permita eso, porque es un pecado contra el Espíritu Santo, nada menos. O sea, tendría que ser exhortado y perdonado por un obispo solamente. Porque si usted niega a Cristo en esa forma y dice que usted nunca fue bautizado y se deja bautizar otra vez, acuérdese de lo que hizo. Dijo que fue bautizado con el espíritu de Satanás antes. Esto es por encima de lo grave. Entonces, vamos a darle al Señor la gloria por este momento y pedirle al Señor que nos dé esta gracia. El día que usted esté deprimido en su casa, inseguro, con miedo, ¿cuántas veces nos pasan esas cosas? A todos nosotros. Hay días muy difíciles, muy oscuros, muy complicados. Esto es lo que el Señor me ha mostrado. Tome la palabra de Dios, abra un salmo, por ejemplo, o cualquier parte, y empiece a caminar usted por su casa con esa Biblia abierta, leyéndola en voz alta. Proclame esa palabra de Dios y camine y lea esa palabra hasta que empiece a recuperar la paz. El miedo, la inseguridad, la depresión, la incertidumbre, todas estas cosas vienen de Satanás. A no ser de que usted tenga un problema físico de salud y le estén dando medicinas y le esté cambiando su estado químico y su estado psíquico se afectó y sus emociones se complicaron. Eso es una cosa muy diferente. Pero no estamos hablando aquí de problemas químicos ni nada de eso, sino problemas espirituales. Si una persona pierde la paz, si una persona está deprimida, insegura por la actitud que tiene con su vida en el mundo, por sus ambiciones, sus frustraciones, sus tentaciones, sus pecados, lo que usted quiera, váyase a la palabra de Dios, proclámela en voz alta, camine con ella para que recupere la paz. Cuando recupere la paz, el Señor lo va a inspirar a usted como católico para abrazar las devociones que usted necesite de las armas que Dios nos ha dado. Y esto es lo que tenemos que hacer. Acuérdense de una cosa, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cada que la lea, así sea mentalmente, aunque no la pronuncie, todo su ser, toda su alma la está pronunciando y lo está sanando. Por eso vamos a pedirle al Señor para terminar que nos dé su santa palabra, para que sembremos en nuestro corazón esa palabra y que quede viva en nosotros. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes de Efesios 3:1. Por este motivo yo, Pablo, estoy preso por amor de Jesucristo, por causa de vosotros los gentiles, porque sin duda habréis entendido de qué manera me confirió Dios el ministerio de su gracia entre vosotros, después de haberme manifestado por revelación este misterio, sobre el cual acabo de hablar en esta carta, aunque brevemente, por cuya lectura podéis conocer la inteligencia mía en el misterio de Dios, misterio que en otras edades no fue conocido de los hijos de los hombres, en la manera que ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto es, que los gentiles son llamados a la misma herencia que los judíos, miembros de un mismo cuerpo y partícipes de la promesa divina en Jesucristo mediante el Evangelio, del cual yo he sido constituido ministro por el don de la gracia de Dios que se me ha dado conforme a la eficacia de su poder. A mí, el más inferior de todos los santos, se me dio esta gracia de anunciar entre los gentiles las riquezas ininvestigables de Cristo, y de ilustrar a todos los hombres, descubriéndoles la dispensación del misterio que después de tantos siglos
había estado en el secreto de Dios, Criador de todas las cosas, con el fin de que en la formación de la iglesia se manifieste a los principados y potestades en los cielos la sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta, según el eterno designio que puso en ejecución por medio de Jesucristo nuestro Señor, por quien mediante su fe tenemos segura confianza y acceso libre a Dios. Por tanto, os ruego que no decaigáis de ánimo en vista de tantas tribulaciones como sufro por vosotros, pues estas tribulaciones son para vuestra gloria. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el principio y la cabeza de toda esta gran familia que está en el cielo y sobre la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior, y el que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longura y la alteza y profundidad de este misterio, y conocer también aquel amor de Cristo hacia nosotros que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de todos los dones de Dios. Y en fin, aquel Señor que es poderoso para hacer infinitamente más que todo lo que nosotros pedimos o de todo cuanto pensamos, según el poder que obra en nosotros. Él sea la gloria por medio de Cristo Jesús en la iglesia, por todas las generaciones de todos los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su santa palabra y que esta palabra sane nuestros corazones y que continúe sanando los corazones de cada uno de ustedes para que se acuerden que la palabra de Dios es una espada, no es un cuaderno de lecciones, es una espada. Y esa espada la deben cargar con honor, con honra y acordarse de que es un libro santo y sagrado y ahí está la revelación de nuestra salvación, el camino, la verdad, la vida, el edificio de nuestra salvación. Así sea. Amén. Amén. Tomamos un descanso.